¿Qué tal amigos del encuentro con la historia? Queridos hermanos latinoamericanos, hoy vamos a ver la Revolución Mexicana 1910-1917 y en la próxima presentación vamos a tratar también el pensamiento de José Vasconcelos íntimamente vinculado con la Revolución Mexicana. Acá vamos a presentar un mapa conceptual sobre la Revolución Mexicana, en donde esta revolución, provocado por Porfirio Díaz, que era un conservador liberal, que había llevado adelante el porfiriato, algo muy parecido a la generación del 80 aquí en la Argentina, causando levantamientos armados porque no quería retirarse del poder, no quería llamar a elecciones, era prácticamente una dictadura conservadora liberal, y estos levantamientos armados llevan a que los sistemas políticos pidan cambios en cuanto a salarios justos, tierras para los campesinos, creando un partido antireeleccionista encabezado por Francisco Madero. Son diversos grupos de hombres que creen en el demoliberalismo y van a lograr así que Díaz deje el poder en México. En este otro mapa conceptual de la Revolución Mexicana tenemos que la Revolución Mexicana tiene sus movimientos políticos, procesos y transformaciones. El maderismo, el primer gobierno democrático y legítimo de Francisco Madero, elegido por primera vez por el sistema demoliberal y que evidentemente va a intentar llevar adelante un gobierno antireeleccionista. La intervención de las potencias extranjeras, después viene el golpe de Estado contra Madero, es fusilado por Victoriano Huerta, el jefe del ejército, los movimientos populares en la revolución a la muerte de Madero, que van a ser el magonismo, el zapatismo, el villismo y la convención de Aguascalientes, en donde se va a configurar la idea de tener una constitución en 1917. El constitucionalismo y la defensa de la legalidad, la constitución de 1917, el significado histórico de la revolución mexicana. Bueno, hoy vamos a ver los actores sociales de la revolución. Hay un texto de Alma Cecilia Pérez López, Vuelo Libre número 1, en el cual vamos a tomar los aspectos más importantes del mismo. Después de haber tratado algunos puntos teóricos, ahora conviene hacer un acercamiento a los actores sociales y a los programas que proponían para implantar y desplazar al viejo sistema existente en México durante la etapa de Porfirio Díaz, conocida como el porfiriato, y para analizar la postura de los participantes en ella, es preciso dejar a su lado su mistificación. Las ideologías se encuentran representadas por las distintas actitudes de los actores dentro del conflicto: anarquistas, reaccionarios, neutrales o pasivos. El movimiento reformador de Madero tiene sus antecedentes en uno de los personajes más radicales del periodo, que es Ricardo Flores Magón. De ahí viene el magonismo. El magonismo es una muestra clara del anarquismo que contaba con ideas radicales como la de la aniquilación del gobierno y se consideraban anticlericales. Sus principales enemigos eran el capital, el Estado y el clero, a los que tenían considerados como una amenaza para la libertad individual del hombre. Los magonistas fueron los únicos que realmente querían un cambio a fondo y quienes formularon un programa del Partido Liberal. De este se tomarían a consideración ciertos puntos para la posterior realización de la Constitución de 1917. En un principio el magonismo representaba a la clase trabajadora, así lo afirma Armando Bartra. El magonismo representa la expresión ideológica y política de una experiencia histórica, el primer intento frustrado de los trabajadores mexicanos por abrirse paso hacia su total emancipación. A partir de 1911 el movimiento se vuelve campesino, ya no obrero. Mediante las ideas de Magón y sus adeptos, la clase proletaria hacía un intento por destacar en un país donde la mayor parte de su población era campesina. A través de su periódico Regeneración, pretendía transformar al país mediante una modernización política del sistema, y también era útil como medio para difundir sus ideas mediante proclamas, manifiestos y programas. El documento más importante de este grupo fue el programa del Partido Liberal. Bueno, acá tenemos una foto en que vemos a Emiliano Zapata,
un hombre que va a ser clave en la Revolución Mexicana, que va a operar en la zona sur del estado de Morelos y de Chiapas, y que luego se va a poner en contra de Francisco Madero. Pero bueno, este hombre que realmente tiene sus huestes de campesinos, va a ser un hombre que cree fundamentalmente en la reforma agraria, es decir, la distribución racional de la tierra entre los millones de campesinos que existen en la República de México. Proponía la desaparición de la vicepresidencia y la no reelección. Esto era Magón, la abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria, la apertura de más escuelas primarias y la educación laica, jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo suficiente para que una familia pueda vivir, condiciones higiénicas y medidas de seguridad en los lugares de trabajo. También proponía que se declararan nulas las deudas campesinas con las tiendas de raya, devolución y repartimientos de tierras, así como también hacer obligatorio el descanso dominical. Como ya se mencionó, el programa tomaba en cuenta las demandas de las distintas clases en lucha, exceptuando las burguesas. A pesar de esto, los magonistas nunca hacían tratos con la clase campesina debido a que eran muy persinados y fieles a la iglesia. No obstante, se pretendía que fuera el pueblo quien realizara las reformas necesarias. En pocas palabras, se propone una revolución popular que constituya el primer paso para la transformación más profunda. Los magonistas, como actores modernos, representan a las clases sociales, parte del nuevo pueblo, pero sus intenciones se vieron frustradas cuando llegó al poder el representante de las élites provinciales, Francisco Indalecio Madero. A partir de 1911, Magón rompe con Madero y desconoce su gobierno porque éste no tenía pensado llevar a cabo un cambio a profundidad como muchos creían, es decir, la reforma agraria. El conflicto entre Magón y Madero es otro de los conflictos ideológicos y de intereses que se dan dentro de la revolución. Bueno, acá tenemos una litografía de Indalecio Madero en un caballo, con la bandera mexicana y un cartel que dice Viva Madero. Él era antirreeleccionista, pero no cumple parte de sus propuestas que hizo en campaña que giraban en torno a la reforma agraria mexicana. Madero provenía de una de las familias más ricas de Coahuila y que formaban parte de la élite. Nació en una cuna de oro. La familia de Madero no estaba en contra del gobierno de Díaz, tenían una posición privilegiada, incluso nadie de ellos apoyó a Madero en su desafío a Díaz, sino que más bien le mandaron cartas para disculparse por su actitud de inconformidad. Entonces cabe preguntarse, ¿qué llevó a Madero a levantarse en armas? Bueno, él era un reformista moderado que insistió a los mexicanos a laborar por el progreso de la humanidad, lo cual, además de la educación pública, requería apresurar la moralización de los individuos, combatiendo sus vicios y estimulando el desarrollo de sus virtudes. Como podemos observar, estaba a favor de la educación. Desde un principio su plan era quitar los obstáculos que obstruyeran el progreso de México. Por eso, al iniciar su campaña, siempre se guió por la frase sufragio efectivo, no reelección. Siendo terrateniente, no trató seriamente a Zapata y en septiembre de 1911 tenía poco interés en la reforma agraria. Tampoco estaba de acuerdo con los levantamientos campesinos en Morelos, al sur de México, colindantes con Chiapas. Al parecer no supo manejar esta situación, ya que tiempo después Zapata se rebelaría en su contra. Cuanto a los obreros, Madero llevaba una relación de mucha más cordialidad, ya que estaba de acuerdo con algunas de sus ideas y reformas laborales. Reconocía las huelgas y las largas jornadas de trabajo, así como también los bajos salarios, pero estos no debían olvidar que los empresarios no podían pagar esos mejores salarios. En lugar de ello, debía exhortarse a los empresarios a que dieran un mejor trato a los trabajadores, les proporcionaran viviendas decorosas y tiendas de raya equitativas y sobre todo escuelas para los hijos de los obreros. Si se hacían tales cosas, los trabajadores se sentirían satisfechos. Con el paso del tiempo, muchos de sus seguidores empezaron a volver en su contra por no cumplir todos los puntos del plan de San Luis Potosí, y sobre todo con lo que concierne al reparto de tierra. Siempre había abogado por crear la pequeña propiedad, pero eso no quería decir que se fuera a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente.
Zapata estuvo alerta respecto a esta situación. Bueno, en el plan de San Luis Potosí, uno de los aspectos fundamentales, aparte de la reforma agraria que se solicitaba para dar ciertas parcelas de tierra a los campesinos, está el sufragio efectivo y la no reelección, lo que contrastaba claramente con lo que había sido la etapa del porfiriato. No debe sorprender esta situación, ya que después de todo él era el representante de las élites provinciales, así se le irían acumulando enemigos a Madero y la lista era larga. Como ya lo mencioné, uno de ellos sería Zapata y otro Flores Magón. Así los magonistas son los representantes de las clases obreras y los zapatistas del campesinado. Cada uno libró una lucha por su lado y de acuerdo a sus intereses. Estos grupos no combatieron juntos, pero tenían una idea en común, una nueva pugna en contra de Madero y las élites provinciales o terratenientes. Ahora podemos abordar la siguiente cuestión: ¿revolución de élites o de masas? Bueno, acá tenemos una foto, una imagen de Victoriano Zapata arriba del caballo, el hombre que va a llevar la lucha en el sur de México por la reforma agraria y el antirreeleccionismo y que se va a oponer luego a la figura del presidente Madero. Acá tenemos la figura de Flores Magón, Ricardo Flores Magón, que es el hombre que cree en la libertad y el anarquismo, y su hermano fue uno de los hombres más extremos de la Revolución Mexicana, pero no pudo llegar nunca al poder. La respuesta a la anterior pregunta no se puede basar en un solo bando, ya que muchos miembros de las élites apoyaban a Madero, quien sostenía la idea de un gobierno democrático. Los maderistas pretendían una reforma política que incluía el federalismo y la incorporación de las élites provincianas al régimen. Las masas, por su parte, conformadas por obreros y en su mayoría por campesinos, combatieron para obtener beneficios como el mejoramiento de las condiciones laborales y el reparto de tierras, así como por muchas otras promesas realizadas por Madero en el Plan de San Luis. Con el triunfo de este, muchos grupos campesinos armados se apoderaban de la tierra y luchaban con las autoridades locales, invocaban el nombre de la revolución y a Madero para justificar sus actos en una situación caótica. Como resultado, la lucha contra los zapatistas se intensificó entre el líder revolucionario, jefe de élites provincianas, y los zapatistas agrarios del sur. Pronto surgiría una crisis, al parecer no podía darse un tipo de pacto o tregua entre los dos bandos. La primera acción de Zapata fue publicar el Plan de Ayala, en el que desconocía el gobierno de Madero y lo llamó como traidor a la revolución. Emiliano Zapata fue el revolucionario más radical después de Flores Magón en el ámbito del reparto agrario, y así se da la irrupción violenta de las masas. Pero una pregunta surge: ¿quiénes son las masas? No son ni los intelectuales ni los caudillos, sino trabajadores agrícolas, obreros industriales, rechazados sociales, desertores, mercenarios y aventureros, es decir, son los de abajo. Sin su participación, la lucha no hubiera sido la misma en cuanto a magnitud e intensidad se refiere. Las masas reconocen a un jefe, a un caudillo, villista, zapatista, carrancista. Bueno, a 100 años del Plan de Ayala, como habíamos comentado, esta es la propuesta, el plan. Es un bando, es un comunicado, en México se llama plan, y allí Zapata desconoce la autoridad del presidente elegido por el voto popular, que es Francisco Indalecio Madero. Retomando a Zapata, de acuerdo con los criterios de los jefes norteños, Zapata desde un principio demostró ser un rebelde heterodoxo, un hombre que marchaba al paso de los aires marciales de la revolución social, tímidamente tal vez, pero dramática y violentamente no obstante. El crédito de Zapata fue por haber aprendido sobre la marcha, obteniendo un mayor conocimiento de los males sociales del país. El zapatismo fue mucho más importante que el hombre y sus inmediatos seguidores de la región central-sur del país. Su revolución reflejaba una guerra campesina más amplia. Los zapatistas también contaban con un lema, el de justicia y ley. El Plan de Ayala estaba hecho para el campesino pobre. Lo podemos constatar en el artículo 6 de dicho plan, en el cual hace alusión del beneficio de los campesinos con el repartimiento de tierras
de caciques o científicos. En el artículo 6, los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía, entrarán en posesión de estos bienes los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a sus propiedades. Y en el artículo 7 menciona el plan lo siguiente. Artículo 7. Las tierras, montes y aguas monopolizados por unas cuantas manos se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de los monopolios, a fin que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales. Este plan responde al pensamiento campesino más, sin embargo, si bien planteaba extensamente la cuestión agraria y justificaba la expropiación como un remedio para la injusticia del pasado, dejaba de lado las cuestiones fundamentales de la distribución del ingreso y la propiedad de la riqueza. Las tierras robadas, estipulaba el artículo 6, serían devueltas a sus anteriores dueños. El objetivo principal de Planto era la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Otros intentaron llevar la bandera agrarista, pero Zapata fue el único que persistió en este propósito, lo que consideró fue su gran mérito. El plan coincide con las ideas de Magón con respecto a los problemas de la tierra, aspecto que también se aborda en el programa del Partido Liberal. Antes de morir, Madero tuvo que lidiar con otros, porque Madero va a ser fusilado. Hay un golpe de Estado por el jefe del ejército, que es el general Victoriano Huerta, quien lo fusila a Madero. Y antes de morir, Madero tuvo que lidiar con otros representantes de las masas, Pascual Orozco y Francisco Villa. Debido a que Madero le ponía poco interés al reparto de tierras, estos dos personajes esperaban obtener ganancias y se volvieron en contra del presidente. Orozco fue más allá que Villa, pero ni así consiguió cumplir sus propósitos. Las fuerzas principales de la revolución, villistas, zapatistas, carrancistas y los jefes sonorenses, se unieron para derrocar al usurpador que había conseguido tomar el poder, Huerta. Sin duda, Francisco Villa es el personaje más controvertido de la revolución, ya que así como podía asesinar a sangre fría, también podía ser un hombre bueno, caritativo y hasta sensible. Bueno, acá tenemos un periódico que es Santa Fe News Mexican y allí el Departamento de Estado habla de lo que va a ser la invasión de las tropas de Villa a los Estados Unidos. Villa invades the United States, bandits burn and kill in Colombo. Los bandidos queman y matan en Colombo, que es una localidad de Nuevo México, que anteriormente eran tierras que pertenecían al propio México y que ahora en Estados Unidos se llama Nuevo México. Y después al lado una propaganda de Vámonos con Pancho Villa, que operaba por supuesto en el norte y cuya base era la ciudad de Chihuahua. Siendo un bandido debido a las circunstancias por las que pasó cuando era un adolescente, tuvo que cambiar su verdadero nombre, que era el de Doroteo Arango, por el de Francisco Villa, el cual con el paso del tiempo fue adquiriendo fama por todo el norte del país. Mi objetivo no es hablar en particular de la vida de cada uno de los caudillos, sin embargo, en este caso me pareció importante destacar lo cambiante de la actitud de este revolucionario. Es importante señalar que siendo gobernador de Chihuahua, expidió varios decretos que beneficiaban a las clases bajas. Por ejemplo, en 1913 un decreto ordenaba la confiscación de las tierras y de otras propiedades que pertenecían a los terratenientes mexicanos más ricos y más poderosos de Chihuahua. A breve plazo, los ingresos de estas tierras se destinaron a la tesorería pública, lo que esencialmente significaba al ejército, y para pagar las pensiones de las viudas y de los huérfanos de los soldados que habían muerto durante la revolución. Villa estuvo a cargo de la mayor fuerza militar producida por la revolución, la División del Norte, compuesta en un principio por peones campesinos, desempleados, bandoleros, vaqueros, artesanos y pequeños agricultores. Los villistas tenían un deseo en común: ganar las tierras para sus pueblos y concluir con el poder político y económico de los advenedizos, comerciantes representados por las grandes haciendas y la minería estadounidenses, los ferrocarriles y las compañías madereras. Sin embargo, la jefatura de la División del Norte no tenía tan preciso en comparación con los zapatistas su programa agrario. Uno de sus primeros actos fue promulgar en Durango un plan para redistribuir las tierras. En mayo de 1915, después de haber terminado la alianza con Carranza, el jefe constitucionalista, que va a derrotar a Villa y a Zapata, que va a devolver la constitucionalidad a la organización
política a México se expide la ley agraria del general Francisco Villa. La ley hace referencia al reparto equitativo de la tierra y, considerándola casi la única riqueza del país, estaba en contra de la existencia de grandes propiedades territoriales en la República, algo que nosotros en la República Argentina denominamos como latifundio. El Estado no podía ocupar las tierras o propiedades objetas de la ley sin antes haber pagado una indemnización, ya que proteger el patrimonio familiar era inalienable. Además, se consideraba parte integrante del patrimonio familiar todo lote de 25 hectáreas o menos adquiridos en virtud de esos elementos jurídicos. En esta ley se percibe que para Villa tenían importancia las clases bajas. Por esto no es raro que hiciera alianza con Zapata en un determinado instante. Sin embargo, los representantes de las masas no supieron qué hacer en cuanto pudieron llegar al poder tras haber derrotado a Carranza, y aún así la revolución se presenta como una gigantesca guerra campesina por la tierra. Bueno, Carranza después triunfa. En resumen, el objetivo de Villa era hacer justicia en el campo. Carranza proviene del norte, al igual que Villa. En el norte se da un conflicto entre el hombre blanco y los yaquis, que son aborígenes, que tienen ingentes cantidades de tierra. Es decir, se trata de un proceso unitario en el que la civilización arranca a la tribu las tierras más fértiles de Sonora y ven su resistencia mediante una guerra despiadada que se propone en sus momentos culminantes la erradicación y el exterminio. Acá está Venustiano Carranza, tuvo ayuda de Álvaro Obregón, que era el jefe del ejército, Pablo González y Francisco Villa. Emiliano Zapata fue electo presidente y se comprometió a hacer efectivas las demandas de la Revolución Mexicana. Su bandera política era la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. Convocó un Congreso Constituyente que elaboró la nueva Constitución de 1917. Bueno, un abrazo, queridos hermanos latinoamericanos, y nos estamos viendo la próxima edición del Encuentro con la Historia. Muchísimas gracias.